Hola amigos de Recuperando Historias, les habla Everardo Treviño Garza desde Monterrey, Nuevo León, México. Eh, Hoy viernes 13 de diciembre del 2024 por la tarde, y lo iba a dejar para la próxima semana este tema, pero voy a abusar de su tiempo y espero que en menos de 15 minutos podamos exponerlo. Eh, es, Está inspirado, desde luego, en esta novela que muy probablemente, como les decía en otros espacios de este canal, llevará por título Las siete llaves del nuevo reino, una profecía sefaradí. Eh, Bien, pues, ¿qué quisiéramos en esta ocasión resumir en este avance de esta futura novela? Bueno, entre otras cosas, ver por toda la información oral recibida de manera familiar, por todas las investigaciones hechas, tratando de encontrar concordancia entre estas historias orales y las investigaciones ya formales, científicas, de historiadores, arqueólogos y especialistas en los temas sefaradíes, judíos, europeos y de la península ibérica en particular. Bueno, el primer punto es la movilidad, la, el desplazamiento permanente, que al menos a partir del siglo XIII queda más o menos registrado, y cómo estas comunidades sefaradíes sufren bueno, no sé si usar el verbo sufrir, porque en algunos momentos creo que no fue por persecución, sino por desarrollos comerciales, empresariales, compromisos políticos, religiosos, cortesanos, etcétera. Entonces, el desplazamiento permanente que estas comunidades tienen en todo el territorio de la península ibérica, de norte a sur, de oriente a poniente, de la esquina noroeste a la esquina sureste, de la esquina noreste a la esquina suroeste de esa península. Es decir, la peinaron de cabo a rabo, como diríamos, ¿no? La peinaron, la transitaron, la vivieron, algunas veces por motivos familiares, no necesariamente eh, precedidos por persecuciones o por presiones inquisitoriales o por ese tipo de desplazamientos forzados. Pero bueno, esa constante de desplazamiento, generación tras generación, más notoria o más registrada a partir del siglo XIII, eh, es una de los aspectos que me gustaría destacar en este momento. Y el otro aspecto es tratar de hablar, desde luego, de manera novelada, ¿verdad? Pero con un soporte histórico importante que solo nos hace enlazar eventos aislados y darles algún tipo de, de novelización, de creación de escenarios posibles, hipotéticos desde luego, pero que se basa en todos estos datos históricos e imprimirle un halo tan importante dentro del sefardismo, que es ese halo que da la fe, ese halo que da los aspectos mitológicos,
místicos, cabalísticos, etcétera. Ese halo que siempre va acompañando a todas las historias, desde tiempos del Antiguo Testamento hasta nuestros días en las sociedades judías, en los distintos puntos del planeta donde se encuentren y en especial en el actual Estado de Israel. Eh, entonces, trato de nutrir esta novela con todos esos ingredientes. Y, y bueno, volviendo al título de las 7 llaves, vamos a hablar del nuevo reino, en este caso del nuevo reino de León, en el Nuevo Mundo, que para muchos investigadores de finales del XIX y de la primera mitad del siglo XX ya la denominaban como el fallido proyecto de la Nueva Jerusalén en el Nuevo Mundo, refiriéndose al nuevo reino de León en la Nueva España. Bien, pues decíamos que ese título de las 7 llaves del nuevo reino, una profecía sefaradí, se iniciaría de alguna manera con, en el siglo XIII y con un personaje clave en la historia del judaísmo universal, que es Nachmanides. Nachmanides, no viene al caso ahorita entrar en su biografía, pero es todo un personaje que junto con Maimónides, y aunque de ideas no necesariamente antagónicas, sino muy, como suele ocurrir en todas las sociedades que tienen una disertación interesante de sus ideas, pues tuvieron diferencias y puntos de vista divergentes en relación a muchos temas que son tópicos esenciales en el judaísmo. Entonces, mientras que Maimónides es una generación previa, Nachmanides ya es del pleno siglo XIII, eh, y decía, esta idea de las 7 llaves encuentra su inicio en Girona, que es un punto importante dentro del desarrollo cabalístico en la Europa de ese siglo, y, y emitida o como personaje central a Nachmanides, que entre paréntesis, la tradición, que a mí me gusta rescatar todo ese tipo de tradiciones que están más cargadas de leyenda que de realidades, pero bueno, también hay opiniones calificadas interesantes que ubican a Nachmanides como parte de la familia, de una de las familias de las cuales derivan los Haleví, y los Haleví ya de 2 siglos posteriores, del 14 y del 15, y cómo esos Haleví, una vez convertidos al catolicismo, ya descartan el apellido Haleví, se transforma en caballería, más otros más agregados al caballería, y cómo alguna de estas ramas de los caballería vienen a dar a la Nueva España en el siglo XVI, y cómo sus hijos y nietos, algunos de ellos, vienen a dar al nuevo reino de León y tienen una labor importante, destacada dentro de este proceso de colonización y pacificación del noreste novohispano. Bueno, aquí empieza con Nachmanides y en Girona, Cataluña. Y, y ahí es el gran dato. Ahí viene la emisión de esta, podemos llamar, profecía. Aunque sabemos que dentro del judaísmo ya esta palabra no es la correcta, es decir, después de cierto tiempo
se supone que ya no hay profetas. Pero bueno, aquí vamos a darnos la licencia de llamarle profecía a esta emisión de datos e información que empieza en Girona y que la emite un personaje dentro del judaísmo muy importante que es Nachmanides. ¿Dónde se emite esta profecía? Se emite en el área de la escuela cabalística de Girona y, y se emite más o menos en los momentos previos o en las etapas previas a un gran evento que marca también la historia del pueblo sefaradí, que es la disputa de Barcelona. Entonces, esta disputa de Barcelona, pues tiene como uno de los expositores mayores a Nachmanides. Y a través de esta disputa, convocada por el rey de esta parte de la península ibérica, define el rumbo que habría de tomar la historia para las juderías de la península y también para la vida particular de Nachmanides. Estamos hablando del siglo XIII, repito, ¿verdad? Y de ahí ya Nachmanides advierte una serie de eventos que van a ser ingredientes esenciales de la novela y en donde las llaves, esa historia legendaria que ronda las tradiciones sefaradíes, las llaves de las casas, las llaves físicas de las casas que dejan en la península cuando ya son oficialmente expulsados por los reyes católicos, por edicto de los reyes católicos, el edicto de Granada. Bueno, ya desde el siglo XIII se empieza a visualizar vía profecía esto de las llaves. Y aquí tiene un doble sentido el uso de la llave. No es solo la llave física que, que simboliza la capacidad que seguían teniendo para regresar y tener acceso a sus casas que dejan, sino el otro aspecto del significado de una llave. Hay una llave que no es solamente física, es la llave que te da la cultura, que te da la educación, que te da el conocimiento y que eso también va a servir para abrir otra serie de puertas, no necesariamente físicas, pero que van a garantizar la sobrevivencia y la existencia con un futuro bueno para las siguientes generaciones que van a ir sucediéndose siglo tras siglo. Entonces, ahí viene ese juego de significados de la palabra llave. ¿A dónde esa profecía dice que va a haber una primer llave con la que van a cargar estas familias? Y esa primer llave la ubican en Galicia. En Galicia, el Finisterre, esa esquina tan especial, tan esencial, como ya la he platicado en otros espacios de este canal, ahí se ubica la profecía como el lugar donde se emite la primer llave y ubica, dan el lugar y los personajes precisos que cargan con esa primer llave. Claro que no quiero entrar en los detalles de la novela, pero bueno, ya tenemos ahí una primer especie de éxodo que parte de Galicia. Y puede haber, repito, éxodos forzados y puede haber éxodos
por otras causas, no necesariamente como las del decreto de expulsión de 1492 o de los pogromos de 1391 en la península. Bueno, no entro en los detalles. Después viene en esta profecía otro lugar en donde en décadas posteriores se va a cargar con una segunda llave que tiene continuidad a esta primera, y ese lugar es Jerusalén. Y ese lugar está asociado a la construcción de la primer sinagoga o la sinagoga vieja, que la tradición y la historia indica que fue construida y auspiciada con Nachmanides, cuando Nachmanides tiene que salir de la península después de la disputa de Barcelona y, y vive un tiempo ahí en Jerusalén y ve cristalizados sus deseos, a pesar de que estaba semidestruido Jerusalén por las cruzadas y por todas las guerras que ahí se habían librado. Pues él logra reconstruir esa primer sinagoga vieja que también, ahora que Israel ya existe como Estado, pues está ahí destinado un lugar reconstruido como el lugar donde existió esa primer sinagoga. Pues es ahí donde a la primer llave se le incorpora una segunda llave. Y luego viene una tercera llave de las 7 que va a constituir la novela. Esa tercera llave se emite o se incorpora en Córdoba. En Córdoba, la sultana ibérica, como centro también con gran presencia sefaradí, y ahí las 2 llaves anteriores se incorporan a una tercera llave. Esa tercera llave cordobesa, ya ahí entran ya personajes que son antepasados directos, también desde luego, de estas familias, de algunas de estas familias que vienen a dar al nuevo Reino de León en la Nueva España ya en el siglo XVI. Y claro, atrás de esa salida de Córdoba hay una cantidad de historias interesantísimas, que claro, que sí existieron, que sí están documentadas, que sí están muy bien, hasta en detalle, muy bien eh, apoyadas en documentación que hasta la fecha no deja de asombrarnos cada vez que las consultamos. Y a esa tercera llave, lógicamente, le sucede la cuarta llave. Esa cuarta llave se desplaza desde Burgos hasta Toledo, hasta Zaragoza, y claro que esa cuarta llave, aunque tiene esos desplazamientos en esas 3 villas, grandes villas, importantes villas del siglo XIV, traen, la incorporan a las 3 llaves anteriores que ya cité, y ahí los Haleví vuelven a tener una importancia muy, muy importante. Los Haleví de Burgos o los Haleví de la caballería ya en Zaragoza, y su transición por Toledo. Bueno, pues ahí también hay otro montón impactante de historia, también muy bien documentada en la historia de la península ibérica. Viene la quinta llave que ya avisoraba la cercanía
de, de todos los efectos inquisitoriales, y esa quinta llave la incorporan a las 4 anteriores en Sevilla. ¿Y en qué lugar? En las cárceles de la Inquisición. Esa quinta llave ya conecta con personajes como, como el doctor Alonso de la Garza, el que muere quemado en Canarias. Y esa quinta llave, junto con las 4 anteriores, eh, marca un hito porque llega un momento en que un descendiente del doctor Alonso viene a dar a la Nueva España, trae consigo esas 5 llaves y en su ruta por la Nueva España tiene que salir, una vez que está establecido junto con su mujer en la gran ciudad, en la gran villa, rica villa llamada Zacatecas, minera que producía una gran cantidad de riqueza para lo que ya era el Imperio Español, tiene que incorporarse la sexta llave. ¿Y dónde se incorpora esa sexta llave? En Zacatecas. En Zacatecas, cuando esta familia tiene que desplazarse y salir de ahí para, de alguna manera, no es producto de la imaginación solamente, sino que más o menos dura los 40 años desplazándose en espacios helados, desérticos y de inclemencias naturales, eh, en donde tiene a sus hijos, este personaje ya en suelo novohispano. Y me acordé ahorita, cito lo de los 40 años su condición errante para recordar la parte de los 40 años en el desierto del pueblo judío, antes de llegar a la tierra prometida. Bueno, casualidades, pero así sucedieron. Y, y ahí finalmente llegan y se constituyen ya en los procesos de colonización, en los primeros procesos de colonización del nuevo Reino de León, y ya en el nuevo Reino de León son de los que inician su fundación y, y empiezan con las actividades mineras en la primer villa, que es León, que ahora se llama Cerralbo y que por un tiempo también se le conoció como San Gregorio, porque así se le llamaba a las minas, ya lo hemos platicado en otros espacios de este canal. Pues ahí en San Gregorio, o la Villa Vieja de León, o Cerralbo, se incorpora la séptima llave, la última llave de esta profecía. Y, y ahí, descendientes de esta familia que parte de Canarias, recogen las 7 llaves en conjunto. Y esas 7 llaves sufren un último desplazamiento hacia las costas, que entonces se le llamaba la costa del Seno Mexicano, y que incluía espacios que van desde el actual Corpus Christi, entonces Bahía del Espíritu Santo, hasta la región aledaña a Tampico, que es donde originalmente desembarcó la familia Carvajal y todas las demás familias mayoritariamente de origen portugués o de la raya de Portugal. Pues esas 7 llaves, una vez que se van acumulando y una vez que llegan a su destino final, van a cumplir una función. Claro, no vamos a profundizar en esa historia, pero básicamente
Esa es la esencia de lo que quería platicarles en esta ocasión sobre esta futura novela de las 7 llaves del nuevo reino, una profecía sefaradí. Bien, amigos de Recuperando Historias, muchísimas gracias por su tiempo y nos seguimos escuchando en próximas ocasiones. Hasta pronto.